Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 11 de noviembre del año 2021. Hoy celebramos aquí en Estados Unidos el Día del Veterano. Bueno, y quiero hacerte la recomendación que siempre doy cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo a través de una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de UCIA Legal porque ellos trabajan con empleadores que te van a dar ese trabajo estable que necesitas para acceder a la certificación laboral, de manera que tendrás trabajo y además estatus migratorio. Así que comunícate con UCIA Legal al número telefónico que está en pantalla y tu primera cita va a ser totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 11 de noviembre del año 2021 y celebramos aquí en Estados Unidos el Día del Veterano, ese día feriado aquí, pero aquí estamos trabajando, el Día del Veterano de Guerra. Bueno, vamos a conversar con alguien que siempre me gusta invitar para complacer a nuestros seguidores, que les fascina escuchar a Carlos Sánchez Berzaín y el análisis que siempre nos trae sobre lo que pasa en la región. Gracias. Gracias nuevamente por acompañarnos. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, estamos en momentos así como tensos, difíciles o más difíciles en América Latina con lo que está pasando en Nicaragua, el tema de Bolivia, estábamos comentando, Bolivia es el país donde nació Carlos Sánchez Berzaín y están pasando también, bueno, atropellos, violaciones a los derechos humanos por parte de quienes se niegan a respetar los derechos humanos, que se niegan a respetar la libertad de los ciudadanos y estamos avanzando. En la conversación anterior que tuvimos, Carlos decía que las cosas iban a resolverse, que venían hacia abajo las dictaduras. Yo no lo estoy viendo tan fácil. Bueno, hay una crisis generalizada. A ver, veamos. En el Ecuador están intentando hacerle un juicio al presidente Lasso para sacarlo del poder. Es obviamente una maniobra del correísmo. En Chile ya lo aprobaron. En el Perú, yendo para abajo, se ha producido un escándalo gigantesco con la probada manipulación del presidente Castillo, que ha extorsionado al comandante general del ejército pidiéndole que ascienda a 2 coroneles que no tenían derecho al ascenso, y como no le ha accedido a esa extorsión, lo ha retirado. Y todo eso está grabado y está puesto en evidencia a través del secretario del presidente, y esos son crímenes y hay una gran agitación. Aunque Castillo acaba de celebrar, entre comillas, los 100 primeros días de su gobierno. En Chile, la Cámara de Diputados ha ordenado que se enjuicie al presidente Piñera y se espera que en el Senado eso se pueda frenar, pero en todo caso hay una gigantesca crisis en medio de una asamblea constituyente, que hay que recordar llegó a ser tal a partir de la protesta por el precio del pasaje del metro, y convirtieron una crisis de precios en una crisis de gobierno y después en una crisis de Estado, y además hay elecciones. En la Argentina este domingo hay elecciones y va perdiendo el kirchnerismo, que es el castrochavismo argentino. En Bolivia están en el 4.º día
de huelga general indefinida, reclamándole al régimen que revoque las leyes infames con las cuales le quitan todo derecho a la gente de Bolivia y te pueden intervenir tu propiedad, tus bienes, tus cuentas o meterte preso cuando quieran. Han copiado leyes de Cuba y Venezuela y las llaman leyes contra el lavado, por la transparencia, y en verdad son leyes dictatoriales, leyes infames. Y así va la región, o sea que está, y el próximo lunes 15 de noviembre, la gran marcha para repetir y para continuar el proceso empezado el 11 de julio en Cuba, que tiene una repercusión mundial porque hay más de 150 marchas en todo el mundo pidiendo patria y vida, marcha pacífica, que está siendo amenazada con 10 años de cárcel y con apaleamientos, que entre otras cosas se reproducen en Bolivia. En Bolivia, para frenar las manifestaciones pacíficas, han empezado a sacar grupos de choque con palos, igualito que en Cuba, igualito que en Venezuela. Y bueno, ¿qué te digo de Venezuela y las elecciones que vienen? Y Nicaragua, del acto criminal que se acaba de cumplir este domingo pasado, 7 de noviembre, que se ha dado por llamar fraude electoral o farsa electoral, cuando en verdad es la culminación de una serie de crímenes que se llaman terrorismo de Estado. Porque para llegar a eso, el dictador nicaragüense, ahora ya todo el mundo le dice dictador, es un avance importante, aunque ejerce como dictador hace años. Eso no les importa, además. Sí, entonces el dictador Ortega y su codictadora Murillo, su esposa parte del grupo criminal, han cambiado leyes, han suplantado autoridades, han manipulado la justicia, han falsificado acusaciones, han metido presos políticos, han exiliado gente, han masacrado, han torturado, han asesinado y finalmente han hecho fraude electoral. Entonces eso está ahora en manos de la comunidad internacional. La Organización de Estados Americanos está en plena sesión de su Asamblea General Ordinaria y se espera pues que de ahí salgan decisiones de sanciones inhabilitantes, de sanciones efectivas que frenen y liquiden esa dictadura. Hemos visto casos en otras temporadas, por decirlo de alguna manera, en América Latina, que cuando se llega al fraude, pasó por ejemplo en Perú, cuando se llega al fraude, hasta ahí llegan las dictaduras, ¿no? Yo ahora veo que hay fraude y la dictadura continúa y la comunidad internacional tampoco es que se moviliza por eso. Pero una cosa es el fraude y otra es el crimen. A ver, el fraude se comete en democracia. El fraude es un delito, es un conjunto de delitos para violentar la voluntad popular y evitar que las elecciones sean libres y limpias. Pero esto es más que fraude. Aquí ha cambiado las leyes no le permitían reelegirse, lo ha hecho como Chávez, como Evo Morales, como Correa, como el propio Maduro. Ha manipulado jueces para acusar con denuncias falsas y con falsificación de prueba a la oposición que está presa, y la que no está presa está en el exilio, y la que no está en la clandestinidad. Pero además de eso, ha llevado adelante un proceso de amedrentamiento, terrorismo de Estado, que se define como los actos criminales que comete un gobierno para forzar a la población a tener conductas que de otra manera no serían aceptables. Eso es el terrorismo de Estado, solo lo puedes cometer desde el gobierno, detentando el poder. Y por eso, más allá del nombre que le podamos dar, fraude queda corto, farsa, lo que fuera, esto es terrorismo de Estado. Y cuando hay terrorismo de Estado, hay crímenes de lesa humanidad. El terrorismo de Estado está integrado por crímenes de lesa humanidad. Y es ahí donde hay que ir, porque a las dictaduras no se las puede estar sancionando a medias. Lenín Moreno, en el foro del 5 de mayo pasado, aquí en Coral Gables, organizado por el Inter-American Institute for Democracy, dijo a las dictaduras se las derroca. Y así es, porque hay que entender la palabra derrocar como el conjunto de medidas necesarias, no necesariamente violentas, para inhabilitar a que la dictadura siga detentando el poder. Y hay una cantidad de medidas. Los gobiernos que desconocen esa elección deberían retirar sus embajadores, deberían romper relaciones.
diplomáticas, deberían romper relaciones comerciales y deberíamos llegar al punto en que el sistema financiero de Nicaragua no pueda tener capacidad de operación con ningún país democrático del mundo y que ese régimen de Nicaragua no sea sujeto de crédito ni para el Banco Mundial, ni para el Fondo Monetario Internacional, ni para el BID, ni para nadie. Pero entonces hay que dan China, Rusia, Irán, no les dan Turquía. Dinero, no, son esfoliadores. Yo quiero ver la plata de China sosteniendo una dictadura, quiero ver la plata de Rusia sosteniendo una dictadura, a ver cuánto aguantan. La razón por la que Cuba está en una crisis humanitaria terminal es porque no le dan plata. La plata la ha sacado de Venezuela, la saca de Bolivia, la saca del narcotráfico, del terrorismo, de traficar con el terrorismo iraní. Pero yo quiero ver a Irán, a China y a Rusia sosteniendo las dictaduras como lo hacía la Unión Soviética con la dictadura cubana en la década de los 60, 70 y 80 hasta que se extinguió a principios de la década del 90. O sea, es más fácil decir que hacer. Y por eso las democracias tienen que ser tajantes en el tema de Nicaragua, que se puede expandir al resto de las dictaduras. Se trata de sanciones inhabilitantes. No se trata de sancionar con una mano y con la otra decir es el pueblo el que está sufriendo, hay que dejar nomás que vayan las remesas. ¿Las recientes sanciones de Estados Unidos son importantes en ese sentido? Son ¿o no? muy importantes, pero tienen que ser complementadas por el resto del mundo. ¿Dónde están las sanciones de Brasil? ¿Dónde están las sanciones de México? ¿Dónde están las sanciones? Bueno, México no lo hará. México lo hará, ¿Sí? porque lo tiene que hacer, porque Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio con México y Canadá que tiene cláusula de derechos humanos. Estados Unidos tiene que hablar con México. ¿Dónde están las sanciones de Ecuador? Pero México recibió a Maduro, que está solicitado por la justicia. Hay cosas que no están pasando, pero ¿dónde están las sanciones de Chile? ¿Dónde están las sanciones de Colombia? O sea, son países con democracia. Hay que ver que esas democracias se defiendan y que se defiendan haciendo y tomando medidas inhabilitantes que terminen con la dictadura de Nicaragua. Yo estoy preocupada. No tiene que ser violencia, no tiene que haber una rebelión que la habrá. Un alicate. No, lo que se trata es de medidas inhabilitantes para cesar ese manejo del poder absolutamente arbitrario, ilegal y criminal que está demostrando y que ha probado infraganti frente a todo el mundo el dictador Ortega y la codictadora Murillo. Yo estoy un poco preocupada por Colombia. Me parece que va por un camino, la verdad es que es difícil y eso sí afectaría muchísimo a la región. O sea, eso en combinación con lo que está pasando en Venezuela. Bueno, hay que preocuparse por todo. Yo vengo repitiendo las dos Américas. El libro escrito hace como 10 años, una América democrática, una América dictatorial. Ahora, esas dos Américas se han convertido en dos mundos, porque en el mundo ya no hay derecha o izquierda en un mundo globalizado. Eso es simplemente un sofisma para justificar con bandera de izquierda en las Américas esta organización del socialismo del siglo XXI, que es una organización criminal, que es el castrochavismo. En el mundo el eje de confrontación está entre los gobiernos que defienden la libertad, que son gobiernos democráticos, que permiten la libertad al ciudadano, y los regímenes que violentan la libertad y violan los derechos humanos. Y son claritos. Mientras en este lado están las democracias, Estados Unidos, la Unión Europea, importante grupo de países de América Latina, el Japón, Singapur, los grandes países emergentes del Asia, Israel y democracias del Medio y del Lejano Oriente. En el otro lado está un grupo que es claramente confrontacional y que protege la violación de derechos humanos y que son autoritarios y dictatoriales. Y hay en América Latina está Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, pero sostenidos y conectados con Rusia, con China. China es una dictadura, con la Corea del Norte y con Irán, que es una dictadura teocrática. Entonces, el mundo, la división ahora, en el siglo XXI, terminando el 2021 y empezando el 2022, es muy clara. Y ese eje de confrontación nos retorna a la historia de la Segunda Guerra Mundial. Yo quiero recordarles que en la Segunda Guerra Mundial se confrontó la democracia contra el fascismo. Y el fascismo era un sistema dictatorial
absolutista. Y con millones de muertos, la democracia derrotó al fascismo. Pero había más hegemonía de los países democráticos. Estaban como más unidos. Ahora no hay. No había ninguna unidad. La unidad se produjo por la necesidad, porque claro, los que estaban unidos eran los fascistas y se coparon toda Europa y se estaban expandiendo por el Pacífico y se iban a copar el mundo. Pero yo veo que ahora no hay sentido de eso. No hay conciencia de que eso está pasando. Yo creo que lo que hay que hacer es prender las alarmas. Estamos volviendo a un punto muy crítico en el cual, con temperaturas subiendo en determinadas fronteras donde estas dos fuerzas se confrontan, la confrontación de nuevo es entre la democracia y las dictaduras y el autoritarismo. Y ahí no hay nada que esté en disputa sino la libertad de la gente. ¿Por qué la gente se va de Venezuela? ¿Por qué la gente se va de Cuba? ¿Por qué la gente está saliendo de Irán? ¿Por qué la gente trata de escapar de Corea del Norte? Porque no hay libertad, la gente no escapa de un lugar con libertad, la gente sale y escapa como de Venezuela y otros lugares que hemos mencionado, porque no tiene condiciones para vivir, porque no tiene futuro para la familia y porque finalmente se convierte en un objeto de la voluntad de un tirano. Es así, un secuestro. Un secuestrado. Son secuestrados. Así estamos. Entonces, en ese contexto, la visión de América Latina, en mi criterio, sigue siendo optimista. Los pueblos están dando lucha. En el Perú la institucionalidad está defendiendo y pone en evidencia estos delitos y estos abusos que comete el recién llegado presidente castrochavista. Chile está bajo acoso y el día que el gobierno decida a aplicar la ley, que sí, aunque ya es tarde porque tiene una elección, las cosas van a mejorar. El pueblo tiene el gran desafío de votar adecuadamente y de escoger democráticamente, porque Chile, siendo una democracia, este domingo en la Argentina va a ser derrotado el castrochavismo kirchnerista. Amén, grande. que así sea. ¿Ya? Sí. En Bolivia, cuarto día de paro general, con la oposición funcional tratando de aplacar las cosas y trabajando para la dictadura, pero el pueblo movilizado, sindicatos, federaciones, estudiantes, mineros, comités cívicos, trabajadores, la gente saliendo a la calle de nuevo a bloquear su esquina y llegan los matones con el método castrochavista y les dan palos, los apresan, hay un muerto, pero vuelven a la calle. ¿Qué pasará en Cuba por fin con la protesta que se había anunciado y todo esto? Protesta va a haber en todo el mundo, y una de las cosas importantes es que el patria y vida, libertad para Cuba es universal. Entonces a las dictaduras, lo que le dije en nuestra anterior entrevista, no les queda nada, no les queda pueblo. ¿Qué es la popularidad de Ortega en Nicaragua? 5%, ha tenido que encarcelar a toda la oposición y hacer esa cantidad de crímenes para decir que ha ganado una elección. ¿Qué es la popularidad de Castro y Díaz-Canel en Cuba? Menos del 10%. La popularidad de Evo Morales y Arce Catacora está en ruinas. Maduro, ¿cuánto porcentaje de apoyo cree que tiene? Nadie los apoya, no hay pueblo. Segunda cosa, no hay economía. Cuba y Venezuela son crisis humanitarias, o sea, cero economía. Y Bolivia y Nicaragua son crisis económicas muy graves. El BID le acaba de prestar a Bolivia 550 millones de dólares, Banco Interamericano de Desarrollo, no para el desarrollo, para que pague bonos, para que pague sueldos. Entonces, en esa estamos. Y si Bolivia no se presta esos 550 millones de dólares, no tienen con qué pagar porque se han consumido todas las reservas. Y presentan informes de mentira, porque como manejan el Banco Central, no hay división ni independencia de poderes y no hay controles, incluso engañan al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional con datos. Ahora mismo en Bolivia hay una reservada, no ha salido en ninguna parte, misión del Fondo Monetario Internacional que sabe Dios qué cosa está haciendo. Y la tercera cosa, no les queda discurso. ¿Quién cree de los oyentes del auditorio en la Revolución Cubana? Es una broma, es un conjunto de criminales que oprimen un pueblo hace 62 años. ¿Quién cree en la Revolución Bolivariana? Los 7 millones o 6 millones y casi 7 de venezolanos que han tenido que abandonar Venezuela, el exilio que a ustedes les gusta llamar diáspora. ¿Quién cree en el proceso de cambio en Bolivia? Los presos políticos, hay 54 presos políticos, 1.700 exiliados, la gente perseguida que hoy día está siendo apaleada, nadie cree. ¿Y quién cree en la revolución sandinista? Nadie les cree. Entonces, si no tienes pueblo, no hay economía y se acabó la narrativa, están jugando descuentos. Y si en ese escenario el mundo democrático
establece, empezando por Nicaragua, sanciones inhabilitantes, son destinadas a que dejen el poder, no es para que dure, no es para hacerlos sufrir, no es para que, es para que termine la detentación del poder. Y ahí hay un argumento que se maneja con mucha hipocresía y con mucho éxito de parte de las dictaduras. Dicen, si nos sancionan, los pueblos van a sufrir. Entonces, ¿cuál es el análisis frente a ese argumento en el que los pueblos terminan siendo el pretexto, el escudo y la coartada de las dictaduras para seguir recibiendo ayuda internacional? La respuesta es muy sencilla. Los pueblos seguramente sufrirán, pero es mejor, y los pueblos están dispuestos a eso, 3 meses, 6 meses de una verdadera lucha acompañada desde adentro, además, que un sufrimiento de 62 años como el que tiene Cuba o un sufrimiento de 20 y tantos años como el que tiene Venezuela, ¿no? La vez pasada habíamos hablado de si el régimen de Maduro se volvía a sentar en la negociación en México y hasta ahora no se han sentado. Eso se quedó ¿Para así qué como en se el van aire. a sentar, Patricia, si ya han sacado lo que querían? A ver, con las sentadas que han hecho, que han sido 2, el régimen de Maduro ha conseguido primero el desbloqueo de una serie de cuestiones que le han dado fluidez económica, incluido el despacho de Irán de petróleo que se despachan a Cuba. Mira eso, que es ayuda directa a Cuba. Han conseguido, con el pretexto de la pandemia y del coronavirus, reponerse como sujetos de crédito internacional. Están negociando créditos, están recibiendo apoyos, tienen un flujo importante. Han conseguido hacer una elección en dictadura, no han soltado presos políticos, no hay libertad, no hay ninguna condición para que esas sean unas elecciones libres y limpias, y en unas semanas vamos a tener elecciones regionales de alcaldes y gobernadores en Venezuela. Y además de eso han conseguido ser reconocidos como gobierno porque el acta de ese diálogo, de esa reunión entre el crimen organizado y el gobierno legítimo de Venezuela, que así debería ser, dice que el gobierno de Venezuela, la dictadura, se reúne con un grupo de la oposición. O sea, no tiene ni nombre el gobierno legítimo. ¿Para qué se van a seguir reuniendo si ya tienen todo lo que quieren? Por lo menos Guaidó ha dicho en sus redes sociales que él se queda como presidente interino hasta que haya elecciones en Venezuela para la presidencia. O sea, que tenemos 2 dictadores ahí. Está bien, ¿no?, que ejerza, pero yo le sigo rogando al presidente Guaidó. Yo personalmente, aunque en mi opinión no soy venezolano, no tiene ningún valor, yo lo reconozco como presidente legítimo de Venezuela, junto con los 50 y tantos países que todavía quedan. No, ya quedan 30 y pico, bueno, eso vamos a hablar en el siguiente segmento. La rogativa al presidente Guaidó es que ejerza. Yo he escrito tanto, hemos hablado tanto. Es el jefe de Estado, el jefe de las relaciones internacionales, el jefe de las Fuerzas Armadas y el gobernante principal. Ejerza, porque no es asunto de decir yo soy y no ejercer. Ni siquiera ha ejercido en el acta que se ha firmado en México, donde la dictadura, la usurpación, ha sacado tantas ventajas que ya no necesita sentarse. Ahora, la pregunta es esta: ¿puede la parte negociadora de la oposición venezolana o los auspiciantes de esa mesa revertir las concesiones que le han hecho a la dictadura? ¿Qué es lo que deberían hacer? Si se acabó este diálogo por voluntad del dictador Maduro, porque le tomaron preso al testaferro Saab, que no es su testaferro, es testaferro de todo el crimen organizado, testaferro de Evo Morales, es testaferro de Correa, es testaferro de Díaz Canel, es testaferro de los Castro, es testaferro de todo el grupo, es testaferro de los Kirchner. O sea, le toman preso al testaferro del crimen organizado castrochavista y rompe las negociaciones, las suspende. Entonces, si se suspende, reviertan lo que se ha sacado de la mesa y lo que lo está beneficiando. Dejen de permitir que Irán le mande petróleo para que no le vuelva a mandar, le siga mandando petróleo a Cuba. Ya el mal está hecho, lamentablemente. Gracias, Carlos. Bueno, pero con optimismo, con optimismo. No hay nada mejor que conocer la realidad objetiva para saber por dónde vamos. Esta lucha no es fácil, tampoco es rápida. Ni es corta, exacto. Tampoco es rápida, pero no hay nada mejor que tener claridad y el diagnóstico, claro. En la observación de la realidad objetiva, que es como es, no como quisiéramos, para actuar en consecuencia. Gracias, Carlos Sánchez Bersay. Vamos a ir a un corte y al regreso viene Fuego y Candela.